Hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto poder una vez más estar con ustedes, al menos a través de este medio. Sabemos cuán importante es tener la palabra, tener el mensaje de la palabra de Dios día tras día en nuestra vida, hermanos, porque dice su bendita palabra que su palabra es vida y vida en abundancia, hermanos. Me tocó ser el portador de la palabra del Señor y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él sea el que tome todo lo que se va a llevar a cabo en sus benditas manos. Amén. Bendito Dios Todopoderoso y Santo. Aquí estamos, Señor, delante de tu bendita y tu santa presencia, Padre. Te agradecemos, Señor de la gloria, por darnos la vida, por darnos la salud y por permitirnos, Señor, una vez más, Señor, escuchar tu bendita palabra, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra, tú nos alientas, Señor, tú nos exhortas, tú nos consuelas, Padre amado, Dios Todopoderoso, porque tú conoces la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Padre amado, cada uno de los que conforman tu iglesia, Padre bendito, Dios Todopoderoso. Yo te ruego en esta hora, Padre bendito, que tomes el control de mis labios, de mi mente y de todo mi ser, Señor Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, usa mi vida, Señor, usa mi vida y no permitas que hable palabra ociosa, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 32, versículo 4. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Aquí la palabra del Señor vemos que nos dice, sí, que Él es la roca, hermanos, cuya obra es perfecta, ¿sí? Cuya obra es perfecta, hermanos. Esto nos habla del actuar de Dios, hermanos, de su forma de que Él obra, hermanos, en la vida de todos los seres vivientes, hermanos. Nos dice que su obra es perfecta porque todos sus caminos, nos dice su bendita palabra, que son rectitud, Dios de verdad, amén, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Esto nos habla, hermanos, de la santidad del Señor, de su forma de actuar. Entonces vemos que también, hermanos, habla aquí de que Él es la roca, hermanos, Él es la roca. Y precisamente, hermanos, la palabra de Dios muchas veces se expresa en símbolos tomados de la naturaleza. ¿Por qué, hermanos? Para que nosotros podamos comprender a ese Dios infinito, a ese Dios invisible, a ese Dios todopoderoso, hermanos. Y precisamente Él se identifica como esa roca, hermanos. Y precisamente la roca, hermanos, en referencia a la deidad, ¿sí? Nos habla de que Él es inmutable, hermanos, ¿sí? Él es perdurable. Esto nos habla de la eternidad de Dios, hermanos, ¿sí? Hermanos, vemos a través de la Escritura que varios personajes bíblicos, hermanos, vivieron o anduvieron en el desierto por mucho tiempo, hermanos, y ellos podían comprender
lo que significaba una roca, hermanos. Una roca, una gran roca, hermanos, que precisamente son sinónimos, peña, peñasco, ¿sí? Ellos sabían lo que equivalía a encontrarse una roca, hermanos, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor, vamos a seguir viendo lo que nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 32, verso 1 y 2. Libro del profeta Isaías, gloria a Dios, capítulo 32, versículo 1 y 2. Gloria a Cristo. Dice así: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Sí? Aquí nos habla de que esa roca es un varón, hermanos. ¿Sí? Esa roca es un varón. Veamos quién es ese varón, hermanos, en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, gloria a Dios. En su capítulo 10, verso 4. Y dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí la palabra de Dios nos dice que precisamente la roca, ¿quién es? Cristo. Y Cristo sabemos que es un varón, ¿sí? Que es un varón, y la palabra de Dios en Isaías nos dice que ese varón será aquel varón, dice la palabra de Dios, como escondedero contra el viento, hermanos. ¿Sí? Como escondedero contra el viento, hermanos. ¿Y qué es un escondedero, hermanos? Realmente un escondedero es un refugio donde tú te proteges, hermano, donde tú te proteges de las inclemencias del tiempo, hermanos. Sabemos que en el desierto, hermanos, hay muchas tormentas de arena, unas fuertes tormentas de arena, ¿sí? Que muchas veces, hermanos, no permiten ver dónde estaba uno ubicado, hermanos, dónde está uno ubicado. Pero vemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que Él sería como escondedero contra el viento, hermanos. Y el viento, hermanos, simboliza sucesos o acontecimientos desastrosos, hermanos, desastrosos que vienen, a nosotros lo vamos a tomar en el sentido espiritual, ¿sí? Que vienen muchas veces a la vida del creyente, hermanos. Pero nos dice la palabra que aquel varón, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Será como escondedero contra el viento, hermanos, contra esos sucesos o acontecimientos difíciles por los cuales podemos pasar, hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. También la misma palabra de Dios nos sigue diciendo, ¿sí? Nos sigue diciendo, gloria a Cristo. Bendito es el Señor. Santo es el Señor. Nos sigue diciendo: y como refugio contra el turbión, hermanos. ¿Sí? Que este varón, el cual es nuestro Señor Jesucristo, también va a ser refugio, como refugio, hermanos, contra el turbión, hermanos.
y un refugio contra el turbión. El turbión es, hermanos, ¿sí? Es un aguacero impetuoso de corta duración, el cual produce desastre, hermanos, quebranto, dolor y aún muerte, hermanos, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es ese refugio, hermanos, contra el turbión, hermanos, gloria a Cristo. Es el único, hermanos, que nos puede ayudar en esos momentos tan difíciles, hermanos, por los cuales, la verdad, hermanos, gloria a Cristo, muchos estamos pasando, hermanos. Muchos estamos pasando. Y hermanos, un refugio es un lugar en que uno encuentra seguridad y tranquilidad, hermanos. Realmente la palabra de Dios nos dice que en medio de la tormenta, hermanos, ahí está Cristo. En medio de la tormenta, ahí está el Señor, hermanos. Muchas veces esas tormentas de arena no nos dejan ver que nuestro Señor está con nosotros, hermanos, y nos sentimos muchas veces solos, nos sentimos desamparados, hermanos, pero el Señor siempre está ahí, hermanos, ayudándonos, fortaleciéndonos, hermanos, dándonos vida, hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, hermanos. También la misma palabra de Dios dice que aquel varón, sí, hermanos, será como arroyos de agua en tierra de sequedad, sí, como arroyos de agua en tierra de sequedad, hermanos. Y un arroyo de agua en tierra de sequedad no es otra cosa más que un oasis, hermanos, un oasis en medio del desierto. Un oasis, hermanos, en el cual hay vida, hermanos. El Señor nos vivifica, el Señor nos sacia, hermanos, de su bendita presencia y nos da el consuelo, nos da la seguridad, la tranquilidad que nosotros necesitamos en cierto momento de nuestra vida, hermanos. Sí, nos da tranquilidad, descanso, hermanos. Bendito es el Señor, hermanos, porque precisamente su palabra nos dice que Él es el dador de la vida. Amén. Gloria a Cristo. También la palabra del Señor nos dice, hermanos, nos sigue diciendo en este hermoso versículo, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, hermanos. Sabemos que en el desierto hay temperaturas de 45 a 50 grados centígrados, hermanos. Y cuando estás a pleno sol, hermanos, realmente te mueres, ¿sí? Pero cuando encuentras una sombra, esa sombra, hermanos, esa sombra te da reposo, hermanos. Esa sombra te permite seguir viviendo, hermanos, seguir adelante. Y también la palabra de Dios nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Esa sombra nos cubre de tal forma, hermanos, la sombra de Cristo nos cubre de tal forma que nosotros, hermanos, no estamos solos, sino el Señor nos está guardando, nos está protegiendo a cada momento de nuestra vida, hermanos. Bendito es el Señor, hermanos, bendito es el Señor. Desafortunadamente, hermanos, hay muchos hermanos, muchos
que quieren estar alabando y glorificando el nombre del Señor, pero muchos ya no pueden, hermanos. Muchos ya no pueden. Y los que podemos, hermanos, y los que podemos, realmente no buscamos, hermanos, nos pasa como el pueblo de Israel en la parte escritural que leíamos en Deuteronomio 32, nos habla precisamente, hermanos, del pueblo de Israel en el versículo 15. Nos dice, pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Sí. Muchas veces, hermanos, la prosperidad nos aparta de Dios en lugar, hermanos, de que haya más deseo de buscar de Él, más agradecimiento. Desafortunadamente la prosperidad nos hace, hermanos, que abandonemos, que menospreciemos a la roca de nuestra salvación, hermanos. Y el versículo 18 dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijas y sus hijos. Sí, aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios revela que el pueblo de Israel, sí, que el pueblo de Israel dice que se había olvidado de su Creador, hermanos. Se había olvidado de su Creador. Y muchas veces a nosotros nos pasa así, hermanos. Muchas veces, como decía mi hermano pastor el día domingo, hermanos, realmente muchos se nos ha dicho que hagamos nuestro culto en nuestra casa, hermanos, que estemos todos a una misma hora, hermanos, para que estemos todos como cuerpo de Cristo escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero a través de este medio te das cuenta de que muy pocas personas son las que realmente están conectadas, hermanos. Realmente tienen ese deseo de buscar de Dios, hermanos. Y vemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que sus hijos y sus hijas lo menosprecian, hermanos. Y el 20 dice, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, hermanos. Y a mí me llamaba mucho la atención esta palabra, hermanos. Y sí, hermanos, muchas veces somos esos hijos infieles, hermanos. Esos hijos infieles, hermanos, que no permanecemos. No le damos, mejor dicho, lo que a Él le pertenece, hermanos. No le damos ni siquiera un 10%, de las 24 horas, hermanos, que el Señor nos da día tras día de vida, hermanos. Realmente, hermanos, vemos a través de su bendita palabra que le dice que en el verso 15 que muchas veces hemos abandonado al Dios de nuestra salvación, hermanos, a esa roca eterna, hermanos, la cual es Jesucristo, hermanos, la cual es Jesucristo. Hermanos, en esta hora, el Señor Jesucristo, vemos a través de su bendita palabra, que es la roca que ofrece salvación, hermanos, que ofrece refugio, abrigo, paz y tranquilidad en medio del desierto, hermanos. Hermanos,
Vengamos a Cristo, hermanos. Vengamos a Cristo. Él es inmutable, Él no cambia, hermanos. Pero es necesario, hermanos, es necesario que busquemos cada día más de Él, mientras haya vida, hermanos, porque va a llegar un momento en que vamos a querer estar, pero ya no va a ser posible, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias, bendito Dios, gracias te damos por tu bendita y tu santa palabra, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Bendito seas, Padre, porque no estamos a ciegas, Señor. Tú nos has dejado tu bendita palabra. Ayúdanos a escudriñarla día tras día. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús.